Santa Bárbara doncella, líbranos de un rayo y de una centella, ¿sí? De ahí viene precisamente esa devoción religiosa de Santa Bárbara, ¿sí? Esta necesidad de ser protegidos. Ya después ahorita pues ahí en la torre hay un tremendo pararrayos, ¿verdad? Pero hasta entonces solamente pedirle a Santa Bárbara que no nos caiga otro, porque sí destruyó la cúpula que había en 1681-82. Entonces, estas son las dos principales mujeres. Ahora vamos a ver los varones. Los varones van a ser San Mateo, ¿sí? San Mateo se le puso como patrono secundario de la catedral, no necesariamente contra alguna cosa especial, sino porque cuando en 1650 se va a establecer ya la nueva catedral, se dice que había una reliquia con un hueso de San Mateo, y San Mateo se puso como patrono del obispado. Por eso aquí en catedral tenemos varias representaciones del apóstol Mateo, y la fiesta del apóstol Mateo el 21 de septiembre era una fiesta que se hacía con cierta pompa en la catedral de Durango, pero hasta allí digamos. El otro gran patrono va a ser San Jorge. Sabemos que en 1749 el obispo Sánchez de Tagle lo va a nombrar patrono de Durango contra los piquetes de alacrán, especialmente en los niños. Y a partir de esa fecha se hace esa famosa romería el día de San Jorge en abril para que los niños vengan y le pidan a San Jorge que no les pique el alacrán. Ahorita pues ya tenemos el antídoto de Carlos León de la Peña, ya estamos en otra época, pero todavía es importante esta romería de niños a pedirle: San Jorge bendito, amarra tus animalitos con tu santo cordón bendito, ¿sí? O sea, son dichos que se han dicho por cientos de años en esta ciudad, ¿sí? Atendiendo a esas necesidades sociales, ¿sí? Otro problema en una sociedad agraria como era Durango en aquella época, pues todo estaba relacionado con que hubiera cosechas. Tenía que haber cosechas a como diera lugar, porque si no ya les quedamos que había hambre. Entonces fue habiendo santos protectores, patronos de la ciudad contra estos personajes, contra estas calamidades, ¿sí? El primer problema que tenemos en el mes de junio, cuando ya están haciéndose las siembras o se van a empezar a sembrar, es que empiece a llover, ¿sí? Entonces hay años que es el 1 de julio y el 5 de julio y el 20 de julio y los agricultores nomás voltean para arriba y no llueve, ¿sí? Entonces, pues hay que pedirle al cielo que llueva. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, sacamos a la Virgen de los Remedios, que estaba ya en su cerrito, la traemos a catedral, le hacemos un novenario y todos los días la sacamos por la ciudad hasta que llueva, ¿sí? Hay un documento muy interesante de 1644 que dicen que sacaron a la Virgen y que empezó el aguacero, y que estos vienen corriendo porque empezó a llover y con la Virgen corriendo, y ellos le atribuyen a un hecho milagroso que el aguacero viene atrás pero no los moja. En cuanto llegan a la catedral, ¡pum!, se suelta el aguacero terrible. Está el documento, y existe, no es invento mío, de que en esa sociedad lo considera una situación milagrosa y que le declaran a la Virgen de los Remedios patrona para el logro oportuno de las lluvias, de las aguas, ¿sí? Entonces es una imagen relacionada con estas necesidades sociales. Bueno, pues ya empezó a llover, ya sembramos el maíz, ya sembramos el frijol y estamos en el mes de agosto. ¿Qué pasa en agosto? Los granizos. Híjole, a veces llega el granizo y ¡pum!, acaba con la labor en 5 minutos, ya no va a haber elotes, ¿sí? Pues hay que pedirle a alguien en el cielo que nos ayude contra los granizos. San Lorenzo, cuya fiesta es el 11 de agosto. Entonces hay que celebrar la fiesta de San Lorenzo. ¿Quién es San Lorenzo? Un mártir de la época de los romanos,
que fue asado en una parrilla, por ser cristiano y que es de estos mártires romanos, etcétera. Pues San Lorenzo, patrono de Durango contra los granizos. Y aquí lo tenemos en catedral con su parrilla, en la mano, ¿no? A donde lo asaron al Señor. Entonces, ya, ahí vamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente problema? Pues que no va a helar temprano, ¿sí? Porque puede empezar a helar antes de que el maíz cuaje y pues se acaba el maíz, aunque parezca que ya lo tenemos. Pues vamos a buscar quién nos puede ayudar con ese asunto. En 1784 hubo un cataclismo agrícola en todo el hemisferio norte, ¿sí? Un volcán en Islandia explotó y echó a la atmósfera cantidades increíbles de polvo. Los días que está así como nubladito como hoy, ¿sí? Sentimos la diferencia de temperaturas cuando está el sol fuerte o cuando está medio nubladito, bajan unos 2-3 grados la temperatura, eso lo alcanzamos a percibir. Ahora imagínense, en esa época, pues fue terrible la explosión y la cantidad de polvo que vomitó el volcán famoso, que está perfectamente identificado y se sabe muy bien de todo eso, para todo el hemisferio norte. Trajo una baja de temperatura tan terrible que la Ciudad de México ese invierno tuvo unos días una temperatura de 20 grados bajo cero en México. Imagínense aquí en Durango cómo habrá estado. Nadie podía medir, no había termómetros en aquella época para medir las temperaturas. Entonces, pues el resultado fue terrible. Ustedes se acordarán de esa helada negra del 98 que mató montones de gente, celó las plantas, etcétera. El Día de la Virgen de Guadalupe de 1998 se la llamó la helada negra. Y la helada negra bajó la temperatura, ahora sí, 14 bajo cero en Durango. Sí, ha sido como la temperatura más baja que hemos sentido en nuestra generación, por lo menos los duranguenses, ¿no? Entonces, imagínense una temperatura de menos 20 bajo cero en México. ¿Qué pasó? En agosto, con todo y Virgen de los Remedios y lo que gusten, lo que quieran, se helaron todas las cosechas. Por lo tanto, esos 3 años siguientes fueron conocidos con el nombre de los años del hambre. Fueron los años que no había prácticamente nada que comer. La gente estaba desesperada. Venían aquí a catedral y se organizaban para darles en la mañana y en la noche lo mínimo indispensable para que pudieran sobrevivir. Se trajo maíz de la costa, donde el fenómeno fue un poco más benigno, para poder, aquí al altiplano, para poder darles suficiente a comer a las gentes. Fue una verdadera catástrofe. Durango tenía entonces aproximadamente unos 3,000 habitantes en la ciudad, ¿sí? Es una ciudad muy chiquita. Entonces mató 600 habitantes de la ciudad, ¿sí? ¿Cuál COVID ni cuál las hilachas, no? Ese sí fue de veras una catástrofe. ¿Por qué? Porque de 3,600, pues es un porcentaje alto, ¿no? De muertos. ¿Y de qué se murieron? De pulmonía. De pulmonía, pues claro, por las bajas temperaturas. Y con la barriga sin nada en el estómago, pues muerte segura, ¿sí? Estaban los enfermos, tose y tose y tose, y córrenle, háblenle al padrecito para que los confiese. Los miembros del cabildo de la catedral, pues iban a confesar a los enfermos. Estaba el padre ya viejito, como son los canónigos, ustedes los conocen, son gente ya mayor, y le tosen al canónigo. Pues la mitad del cabildo catedralicio se murió nomás en esa catástrofe. O sea, fue una catástrofe terrible en la agricultura que se recordó durante muchísimos años posteriormente. Bueno, pues entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al cielo que no nos vuelva a pasar. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? A la Virgen de Loreto,
¿sí? La Virgen de Loreto es una imagen jesuítica que se encontraba en el Cerro de los Remedios junto con la de los Remedios, ahí estaba, ¿sí? Pues que bajen a Loreto del cerro y vamos a tratar de que ya no vuelva a pasar, y ya en adelante la Virgen de Loreto fue la patrona de Durango contra las heladas tempranas. Fue importante la Virgen de Loreto que ya no la regresaron allá arriba al santuario. Le pusieron un lugar especial en Analco, ¿sí? Todavía la capilla lateral de Analco se llama la capilla de la Virgen de Loreto, y al fondo se encuentra la Virgen de Loreto en un altar que le hizo Benigno Montoya en 1905, ¿sí? Entonces la Virgen de Loreto tuvo también su gran éxito importante, ¿sí? ¿Qué otras imágenes religiosas vamos a tener que recordar esta tarde? La Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario también fue muy importante en toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque los cristianos le atribuyeron el triunfo de la batalla de Lepanto, aquella batalla que hubo a mediados del siglo XVI entre cristianos y musulmanes, ¿sí? Donde participó Miguel de Cervantes Saavedra, por eso le decimos a Miguel de Cervantes Saavedra el manco de Lepanto, porque ahí lo inutilizaron o le cortaron un pedazo de brazo, no sé qué. Total, esa batalla fue ganada por los cristianos, y los cristianos le atribuyeron a la Virgen del Rosario, porque era el día de la Virgen del Rosario, el triunfo. Entonces, fue muy importante para eso, el triunfo de la Virgen del Rosario, y en todas las iglesias cristianas, especialmente en las parroquias, se especificó canónicamente que siempre hubiera culto, devoción a la Virgen del Rosario, y que se le rezara esta práctica cristiana del rezo del Rosario, que se hacía generalmente o muy temprano en la mañana, que se llamaban rosarios de aurora o rosarios de la tarde, en este contexto. Entonces, la Virgen del Rosario, aquí la tenemos en catedral, no podía faltar, es la que se encuentra en las catedrales o en las parroquias, recordando la famosa batalla de Lepanto, aquella parte importante. Luego, aquí arriba en la sala capitular tenemos una representación chiquita de la Virgen del Rosario en una urna, ¿sí? Sabemos que hacia 1650 vivía en el santuario de Guadalupe, que entonces era así como újule, a 1 kilómetro de Durango, estaba lejísimos el santuario de Guadalupe en aquella época. Cuando Durango llegaba hasta la calle de Aquiles Cerdán, pues ir al santuario era ir por el campo hasta sabrá Dios dónde, ¿no? Pues allá vivía un ermitaño, un personaje que vivía recluido, aislado de toda la contaminación de la civilización en aquella época, vivía orando, vivía en oración y en mortificación completa, y cuando él fallece, hace una memoria testamentaria donde dice que esa imagen que lo ha acompañado durante toda su vida venga a la sala capitular de la catedral y nunca salga de allí. Y hasta la fecha, aquí arriba, cuando visiten la Galería Episcopal, verán una pequeñísima imagen del siglo XVII que se llama la Virgen del Rosario y perteneció a ese personaje. Entonces, son devociones que van siendo más grandes, más chicas, etcétera, de acuerdo a la amplitud del grupo que las propone o de las necesidades de los sociales de las personas, ¿sí? Otras imágenes importantes que no podemos dejar de mencionar esta tarde van a ser unas imágenes crísticas relacionadas con el Camino Real de Tierra Adentro. Sabemos nosotros que el Camino Real de Tierra Adentro fue esta vía de comunicación, la más grande de toda Norteamérica, que unía la Ciudad de México con Taos, Nuevo México, allá ya prácticamente
en el centro de los Estados Unidos, ¿sí? Y que pasaba por Durango. Entonces, en este contexto aparecieron dos figuras importantes relacionadas con el camino real de tierra adentro, que van a ser el Señor de Mapimí, ¿sí? Una imagen crística que se encuentra en la iglesia parroquial de Cuencamé desde el siglo XVI. Esta imagen fue llevada y puesta en la iglesia parroquial, y con el tiempo adquirió fama. O sea, cuando ya tenía muchos años de ir, de estar colgado el Cristo, alguien se preguntaba, bueno, ¿y este Cristo de dónde vino? ¿O quién lo puso? Entonces se empezó a tejer ese relato en torno a que había estado originalmente en Mapimí, que los indios habían asaltado a Mapimí, que se había llevado el Cristo a Cuencamé y que había permanecido en Cuencamé. Lo que fuere es que el Cristo es la imagen religiosa más importante del camino real de tierra adentro. Toda la gente que pasaba por Cuencamé, que iba a Nuevo México, a Chihuahua o de regreso a Zacatecas o a cualquier lugar, llegaba a Cuencamé a encomendarse a esta imagen religiosa. Entonces, es una imagen relacionada con el camino real de tierra adentro, que hasta la fecha sigue siendo una imagen importante en ese contexto. La otra imagen relacionada con esto va a ser un Cristo negro. Los Cristos negros son también de una tradición importante en la religiosidad mexicana o novohispana, porque estaba relacionado con este asunto de un sincretismo religioso que se fue tejiendo entre la religión practicada antes de la llegada de los europeos y las imágenes cristianas que de alguna manera las iban adoptando, ¿sí? En este contexto, esta imagen, al parecer, era el mismísimo Tezcatlipoca, la imagen de este Cristo, esta imagen de la obsidiana negra, que era patrono de los comerciantes prehispánicos. A la hora que llega el cristianismo, se hace ese sincretismo con la imagen de Cristo y aparece un Cristo negro. Y este Cristo negro se va a venerar en la ciudad de Esquipulas. Esquipulas es una ciudad que está entre El Salvador y en Honduras, ¿sí? Y se hace una tradición de Cristos negros a lo largo del camino real de tierra adentro y más allá, porque empezaba prácticamente en Centroamérica y terminaba, al igual que el Cristo de Mapimí, en Taos, Nuevo México. Y a lo largo del camino real, donde nosotros podamos identificar, mira, por aquí pasó el camino real, es porque vamos a encontrar un Cristo negro. Y ese Cristo negro se llamará el Señor de Esquipulas. Y fue un Cristo llevado por los comerciantes, por todo el camino real de tierra adentro de un lado al otro. En 1794 sabemos que en Durango se estableció un mercado nuevo. Ese mercado se llamó El Parián y fue levantado frente a la plaza, al sur de la plaza, donde antes habían estado las casas reales. Hoy les llamaríamos, para que me entiendan en términos modernos, el edificio GS. ¿Sí me siguen? ¿Sí? De la plaza para 5 de febrero. ¿Sí? Entonces, allí estaba el mercado Parián. Entonces, atrás del mercado, ¿sí?, se establecieron todas estas gentes, todos estos comerciantes, arrieros, viandantes, todo lo relacionado con el movimiento del camino. Generalmente gente de estratos sociales medios y medios bajos que se dedican al transporte de mercancías o ese tipo de actividades. Entonces, en la parte de lo que hoy llamamos la calle de Pino Suárez, se establecieron gran cantidad pues de mesones, porque ahí se alojaban todas estas personas para llevar a vender sus cosas, para estar a esos 3, 4 días, y al otro día todavía hay hotelillos todavía como chiquitos por esa área, ¿no? Sí, aunque ahora
se dediquen quizás a otras actividades, pero esos vienen desde la época del siglo XVIII, ¿sí? También, ¿qué más habría en ese lugar? Pues había cantinas, ¿sí? Porque no eran cantinas como las que conocemos actualmente. Antes se llamaban pulquerías, ¿sí? La calle de Pino Suárez entre Zaragoza e Hidalgo se llamaba la calle de la pulquería, porque ahí se expendía esa bebida espirituosa, ¿no? Entonces, la calle de Pino Suárez entre Zaragoza y Bruno Martínez se llamaba la calle de los 7 vicios. Ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Pero así se llamaba la calle de los 7 vicios. Y la que sigue se llamaba la calle de los mesones. Entonces, todo eso estaba relacionado con esa actividad económica que el mercado generaba en el entorno urbano, ¿no? Entonces eso era interesante. Pues en el templo de San Juan de Dios, que fue el que se quedó enclavado, es mucho más antiguo el templo, pero en el momento de que se hace el mercado allí, pues en ese templo de San Juan de Dios, ¿qué vamos a encontrar? El Señor de Esquipulas. Y la calle ahí de Pino Suárez, entre Juárez y Victoria, en 1813, se llamaba la calle del Señor de Esquipulas. O sea, señal de que el Cristo ya estaba allí en esa fecha, ¿sí? Porque a lo mejor antes, a lo mejor después, pero no mucho más antiguo, porque sabemos que estaba relacionado con el mercado, ¿sí? Entonces, este Cristo, que hasta la fecha está ahí, el pobre ya nadie lo conoce, ya nadie lo pela, ya pasó mejor vida, pues marcaba ese tráfico comercial entre Esquipulas, Centroamérica, y Taos, Nuevo México, y todos estos personajes en la iglesia del Sagrado Corazón, que se encuentra en la entrada de Santiago Papasquiaro, ¿sí? Por allí salía el camino que iba a Topia y a Sonora, a Sinaloa y Sonora, ¿sí? Pues en esa iglesia no puede faltar el Cristo Negro de Esquipulas. O sea, es muy interesante poder seguir la ruta del camino a través de las imágenes religiosas que se dieron y cómo los arrieros llevaban esas imágenes. ¿Por qué? Pues porque antes de irse a su viaje iban en la mañana, se santiguaban, ay, Dios mío, ayúdame que no me pase nada, y se iban, ¿sí? Entonces, esa era la función